suerte estar tranquilo. Descubre la gama SUV de Hyundai híbrida y eléctrica desde 19.905 euros y solo este mes disfruta de la tranquilidad de tener 4 años de mantenimiento gratis. Más información en Hyundai.com. Muy buenos días, mañanas, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que estén ustedes visualizando nuestro programa Ecos del Motor, que como saben se puede visualizar en cualquiera de las plataformas sociales tipo Facebook, YouTube, Twitch, además de la expansión que realizamos a través de WhatsApp y otros muchos medios. Por supuesto, podcasting en iVoox, Amazon Music, Spotify, Anchor, etc. En 150 emisoras de radio asociadas a Global Click Televisión y 150 o por ahí canales de televisión en TDT a lo largo de toda la geografía española, con lo cual nos pueden ver cuando quieran, donde quieran y a la hora que quieran en cualquier sitio. Ahí estamos a su entera disposición. Hoy hemos querido hacer un programa especial de recopilación de las tecnologías del mundo del motor que hemos venido contándoles a lo largo de diversos programas, de manera que de un solo golpe puedan ustedes ver todas estas tecnologías, las puedan valorar y puedan entender un poco hacia dónde está andando nuestro querido y bien amado sector del motor. Con lo cual, desde este mismo instante vamos a empezar con un montón de tecnología y ecología, también muchos temas ecológicos en el sector del motor, y empezamos desde este mismo momento. Estas nuevas tecnologías están cambiando radicalmente el sector y lo vamos a ver en el mundo de la automoción ya y además a una distancia muy de usuario, Javier. Sí, vamos a hablar de estas nuevas tecnologías que están y van a cambiar el mundo del motor. Vamos a contar algunas, solo por recopilar unas cuantas tal. Por supuesto, la base de partida del gran cambio está basada en los coches conectados, evidentemente, con todo su entorno y con todas las infraestructuras y demás, y en los coches autónomos que vendrán. Por cierto, la pasada semana estuve sentado en un coche autónomo, me dio la vuelta entera al recinto de IFEMA, no cometió un solo error, y yo estuve leyendo una revista entre tantos. Da gusto, ¿eh? Lo del coche autónomo es un tema al que hay que acostumbrarse. Porque no sería que no te dieras cuenta por estar leyendo la revista a la vez que dabas la vuelta. No, es que la sensación es que te vas a chocar, pero no te chocas, que es lo más alucinante. Uno de los temas a tratar pues es la conectividad, que ya hemos hablado de ella en varias ocasiones, con las ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes es un tema que se está ya desarrollando incluso normativamente y que va a poder aportar grandes cambios al mundo de la automoción. Por ejemplo, que los coches se conectan con su entorno para recibir instrucciones de las ciudades, los semáforos, hay un atasco, etcétera, etcétera, de manera que el coche autónomamente o automáticamente desviará el navegador, hará una serie de cosas en automático que no hay por qué estar pensándolas manualmente como hasta ahora. Por ejemplo, a zonas de baja visibilidad, semáforo en verde al detectar un coche, si no hay peatones, te va a dejar pasar aunque esté en rojo, etcétera, etcétera. Estos son los sensores y las cosas que harán que se pueda trabajar con coches en ciudades inteligentes. Este es uno de los grandes desarrollos del futuro casi inmediato. Perdón, has dicho algo tan importante, discúlpame que me detenga, sí, Javier. Claro. Ciudades inteligentes, ¿vamos a estar a la par y vamos a seguir la evolución a tiempo de estos coches inteligentes? ¿Las infraestructuras les van a acompañar? España es uno de los países más desarrollados en este sentido en este momento, Alexia. Sé que suena sorprendente, pero es la verdad, los grandes estudios pasan por ahí. Hay otro ejemplo, que es parte de lo que veníamos hablando, que es la coordinación entre vehículos para circular por las ciudades, la conectividad, los coches que se hablan entre sí de manera automática. Es otro de los temas que vamos a ver en un futuro muy inmediato, por no decir ya, porque ya hoy por hoy hay coches que ya lo hacen. Lo que pasa es que se necesita que sean todos. Luego está todos estos sistemas que se están generando de monitorización del conductor. Sensores, cámaras, etcétera, internos del coche que monitorizan el estado de ánimo, si tienes sueño para avisarte, si cierras los ojos para que no los hagas, si no coges el volante para que lo cojas. Pero también ya el salto que se está dando es control de la tensión arterial, control de cualquier tipo de posibilidad
enfermiza que pueda tener el conductor, etcétera, etcétera, etcétera. Es otro salto que se está dando. Los profesionales de la salud, ¿qué pensarán con respecto a esto? Pues Me encantaría establecer un día pensarán que vamos a salvar una mesa de opinión. Vamos a salvar a más gente, en realidad. Otra tecnología ya muy implantada, por ejemplo en Tesla y en Mercedes, son los sensores y cámaras en lugar de los espejos. Ya hay muchos Mercedes, por ejemplo, y los Tesla, donde por supuesto, en vez de espejos retrovisores, tenemos cámaras y pantallas. Muy interesante y se lleva muy, muy, muy bien. En eso me alegro, pero permíteme un comentario, y es que en vista de la tendencia que tiene la DGT de suprimir el derecho a conducir, o sea, el carnet de conducir con cierta edad, en vez de hacerlo por actitud, lo van a hacer por edad, me parece injusto, porque puede haber un señor que tenga 75 años y conduzca más seguro y mejor que uno. Y con estos controles de salud, a ver cómo lo justifican. No, exactamente. Estos avances vendrán para que te dé con una información veraz de qué calidad o qué cualidades tienes mínimas para conducir. Habrá que basarse en estas tecnologías. Por ejemplo, se veía en el vídeo los semáforos con reconocimiento de peatones y bicicletas para avisar al conductor. Son cosas que sirven para la seguridad vial. La realidad aumentada que estamos viendo, que poco a poco muchos coches la irán incorporando, de manera que esa realidad aumentada permite al conductor ver todos los entornos, la delantera y de alguna manera conducir con muchísima más fiabilidad. Por supuesto, la apertura y cierre de los coches sin llave. Lo de las llaves va a pasar a mejor vida tarde o temprano, falta poco. Para eso ya hay muchos coches que se abren con el móvil, no es el primero ni el último. Habrá muchos adelantos en esto. Y que hablar de los asistentes de voz. Alexa, que no Alexia, Alexa, los Google, las diferentes asistentes que ya están en muchos coches y que permiten que el conductor solo tenga que dar instrucciones de voz para muchas cosas. Súbeme la temperatura. Es sinónimo de inteligencia en todos los espectros. De la IA famosa, pues también esa inteligencia, menos a los humanos, está llegando a todas partes, incluidas las carreteras. Vamos a hablar de esas carreteras inteligentes del futuro y se preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, pues son esas vías del futuro que se van a reforzar y lo van a hacer desde varias perspectivas. Por supuesto, en cuanto a comunicación, importante, incorporando tecnologías avanzadas de manera que se produzca una gran interacción con los conductores, con los vehículos, incluso con el entorno. No olvidemos, estamos en la era bio. Bueno, es así. Hoy por hoy el adjetivo inteligente, a todo lo que tú decías, a todo lo que sea tecnología, avance, se le añade el adjetivo inteligente, no a muchos de nuestros políticos. Cierro comillas. Por lo demás, vamos a ver un poquito este concepto de carreteras inteligentes, Smart Roads, y hacia dónde están yendo. Lo vemos sobre el vídeo que lanzamos en este momento, en el que, bueno, pues podemos explicarles con cierta calma exactamente de lo que estamos hablando. Bueno, a ver, carreteras inteligentes, bueno, pues van a estar, estamos hablando del futuro, evidentemente, van a estar monitorizadas con sensores, con herramientas tecnológicas de todo tipo, bueno, pues intentando conectar a los conductores con los peatones, con la infraestructura, de manera que el conductor, bueno, pues sepa que puede conducir con mucha más seguridad. Pero no solo es seguridad, porque hay muchas tecnologías que se están valorando para estas carreteras inteligentes más del futuro y que de hecho están ya en algunos test en diferentes países del mundo. Y bueno, pues algunas de estas tecnologías pues serán lo que se llama los carriles de carga, es decir, el coche puede circular por una carretera y a su vez estar recargando sus baterías de manera directa solo por la circulación, a través de sistemas de recarga inalámbrica, la interconexión entre la conducción y la vía, con conexiones a internet, entre peatones, señales de tráfico, cualquier elemento de la vía, tener estas informaciones que además se intercambian entre todos los coches que circulan por estas carreteras, muy interesante. Los famosos y ya aprobados pasos de cebra inteligentes, es algo muy curioso, no existen, se autoiluminan y dan cierta información al llegar, muy interesante también este tema en ciudad. Los pavimentos fotovoltaicos con sistemas de carga que, bueno, pues lo que producen es generar electricidad para utilización en otros momentos a través de la circulación de los coches, también muy interesante. Pinturas fotosensibles, es decir, que y reiluminarán ellas solas por la noche recargándose durante el día y darán estas visualizaciones mucho más inteligentes.
Y, la utilización, por supuesto, de la inteligencia artificial y el Big Data para la gestión de las carreteras. Evidentemente será muy, muy interesante. Todas las industrias. Bueno, pues también ha llegado a la automoción y concretamente a los sistemas automotriz de los vehículos, especialmente los eléctricos. Javier, explícanos. Bueno, vamos a ver la IA, inteligencia artificial, que está tan de moda y de la que tanto hablamos en todos los sectores, también en el automóvil tiene un desarrollo fundamental hoy por hoy. Hay varios sectores dentro del mundo automotriz donde está interviniendo de forma muy directa la inteligencia artificial. Vamos a hablar de algunos de ellos. Ejemplo, la gestión de la energía de las baterías. Predecir y gestionar el consumo de energía en el tiempo real lo puede hacer la inteligencia artificial, de hecho lo hace, y esto hace que se ahorre combustible y que todos los sistemas trabajen de una manera distinta. Y en el caso de electricidad, no te quiero contar lo importante que llega a ser. Por ejemplo, en la conducción autónoma, ¿quién puede pensar que un coche puede moverse autónomamente, como de hecho veremos en un futuro no tan cercano, pero lo veremos, sin que la inteligencia artificial esté operando, que es quien con sus algoritmos detectará pues, las personas, los espacios, las cámaras, los radares, no sé qué, todo lo necesario para que el coche pueda conducirse autónomamente. La interacción entre la experiencia personalizada del conductor y el coche es algo muy de moda. No sé, por decir un nombre parecido a nuestra presentadora, Alexa está en muchos coches ya hoy por hoy, como lo están otros muchos asistentes, que dan una naturalidad a la conducción y que, bueno, cumplen órdenes en función de lo que se le dice, ponme el aire, quita el aire. Siri funciona fenomenal también, Siri funciona muy bien, pero Alexa mucho mejor. Y en cuanto al mantenimiento predictivo, ¿qué no puede hacer la inteligencia artificial en cuanto a predecir los mantenimientos, hacer un seguimiento de los mismos y avisar si puede llegar a suceder algún problema mecánico o electrónico en el coche? Esto es fundamental y cada vez se desarrollará más. Y ¿por qué no hablar de también la interconexión exterior? La inteligencia artificial es la que nos va a procurar la posibilidad de que el coche interaccione con otros coches, con otros usuarios y con el exterior del vehículo, incluso con la administración, a efectos también de multas y este tipo de cosas. Vamos a ver un desarrollo brutal de inteligencia artificial en los coches. Ya hay mucho. Estáis explicando también, es lógico que toda la industria ha tenido que ponerse las pilas y llevar a cabo iniciativas y tecnologías electrificadas para dar respuesta a estas tendencias y exigencias del mercado en este sentido. Sí, efectivamente, vamos a explicar a continuación, basándonos en un vídeo que nos va a acompañar desde ya, las diferentes tecnologías que hoy existen, porque el lío es inmenso. Es decir, la gente ya no sabe qué es estas tecnologías. Empezaremos, si queréis, por hablar del famoso coche híbrido. El híbrido a secas, el híbrido de toda la vida, el que la industria llama HEV, Hybrid Electric Vehicle. Primer paso después de los gasolinas convencionales. Efectivamente. Pues los coches híbridos pues son coches que cuentan con una batería, un sistema de frenada regenerativa para ayudar a cargarla. No se pueden enchufar a la red eléctrica y es un motor de combustión que está asistido por un motor eléctrico. Básicamente, esto es un híbrido. Pero luego está el que hemos denominado el PHEV, o sea, el coche híbrido enchufable, ¿vale? Bueno, pues combina un motor de combustión interna con uno eléctrico, siendo motor preferente el eléctrico y pudiendo recargar su batería con una conexión a la red eléctrica, ¿eh? La autonomía eléctrica de este tipo de vehículos se mueve entre 50 y 90 kilómetros hoy por hoy, puramente eléctricos, sin emisiones de CO2, lo cual hace una reducción de emisiones global muy, muy importante. Son los plug-in hybrid, es como los llaman en el sector, y el funcionamiento del motor de combustión pues es 100% cuando se acaba la batería, así de fácil. Siguiente categoría de la que tenemos que hablar, el híbrido a 48 voltios, que es un coche que Alexia ya conoce bien, que es el mild hybrid, joder, como cuestan las terminologías que tenemos en el sector, que al final es una hibridación tímida, llamémosla así. Son híbridos ligeros, con batería de 48 voltios, en los que esta batería asiste solo determinadas funciones del coche, pero no la propulsión. La propulsión es con un coche con un motor de propulsión
tradicional, térmica. Con lo cual el par, esa potencia, según mi opinión, pues por lo menos es más convencional a lo que estamos acostumbrados. Es mucho más convencional, pero se produce una importante reducción de emisiones y de consumos, que eso también es útil en lo que estamos hablando. Y llegamos a la estrella, según dicen algunos, que son los coches 100% eléctricos. Los 100% eléctricos funcionan exclusivamente con un motor eléctrico, cuentan con baterías de alta capacidad, y estas baterías hay que cargarlas siempre en cargadores para aportar la energía a las baterías que se necesita, que es hacia donde en teoría está yendo el sector, aunque muchos no estemos 100% de acuerdo con esto. Y la última tecnología de la que hablaremos a continuación es la de célula de pila de combustible, célula de combustible de hidrógeno, que es un tema muy interesante. Chicos, como apuntaba Carlos, es que ahora mismo ha sido tan enorme el avance tecnológico y el cambio que ha supuesto el mismo en el sector de automoción que todavía hasta el propio usuario tiene dudas. Hablábamos en su momento de los híbridos, ya de los eléctricos, pero vamos a introducir un nuevo concepto, los microhíbridos. A ver, ¿qué es esto, Javier? Bueno, vamos a ver, es un concepto ya conocido, pero que claro, la gente está tan liada que ya no sabe ni lo que es esto. Vamos a ir desgajando en varios programas todo este tipo de cosas. Hoy vamos a hablar de los microhíbridos, los que todo el mundo llama en inglés mild hybrid, que queda súper chulo, que al final es hibridación soft. Y para eso, bueno, contamos con un pequeño vídeo de acompañamiento en el que podemos ir viendo un poquito de lo que estamos hablando. Bueno, vamos a ver. Yo querría decirles que los mild hybrid, estos, han sido y son una manera de reducir las emisiones y el consumo de los coches con sistemas de hibridación soft pequeños que permiten considerar a los coches como ecológicos. Es decir, el pretexto que han encontrado muchas marcas para tener la etiqueta eco, en dos palabras, que es algo importante hoy por hoy en el movimiento en las ciudades. La microhibridación consiste en incorporar un pequeño motor eléctrico que hace de motor de arranque y de generador al tiempo y que trabaja para mejorar las prestaciones del conjunto en cuanto a consumos y emisiones. Pero atención, no colabora en desplazarse con motor eléctrico, no es así. Pero sí producen unas importantes reducciones de consumos y de emisiones. Su capacidad para generar energía mientras se mueven la consigue a través de la frenada regenerativa del coche, que produce una energía que termina en una pequeña batería que es la que está alimentando este generador arranque, que es con el que trabajan. Básicamente estas reducciones de consumo y de emisiones son las que permiten a estos coches en su mayoría obtener la etiqueta eco de la Dirección General de Tráfico, que les permite circular en las zonas de bajas emisiones y todo este tipo de cosas. Hay que decir que yo creo, sinceramente, es una opinión personal, que esta tecnología de microhibridación morirá dentro de no mucho, en cuanto lo que nos pidan los gobiernos en cuanto a ecología, pues aumente, porque no se puede obtener más reducciones y más ecología con este tipo de sistema. Pero para el inicio, los primeros andaduras de esta nueva tecnología, pues sirve y sirve bien. ¿Sí, Carlos? ¿Y tú crees, Javier, que si cambia la normativa, todos los que llevan etiqueta eco con los microhíbridos, ¿le cambiarán la etiqueta o se la irán conservando? No, yo creo que la seguirán conservando. Lo que no habrá es probablemente una oferta en el mercado de este tipo de coches, sino que se irá más a híbrido puro o híbrido enchufable, que ya en muchos casos pueden acceder incluso a la etiqueta cero, porque pueden circular más de 40 kilómetros en forma eléctrica, y eso es lo que permite que la ecología sea prácticamente total, a cero emisiones. Esto es donde yo creo que van las cosas, pero también es verdad que las marcas están trabajando mucho en pelearse contra esta nueva propulsión eléctrica, porque las inversiones son inimaginables. La puesta en marcha de este tipo de modelos eléctricos 100% es impresionantemente cara, y tampoco creemos que sea el 100% ecológico, porque la ecología no es solo lo que emito cuando estoy circulando, es también lo que se emite desde su producción hasta su muerte y reciclaje incluso de las baterías. Y no creemos que los coches eléctricos, como dicen las marcas, sean 100% ecológicos en todo ese proceso, ni por mucho. Qué suerte estar tranquilo.
Descubre la gama SUV de Hyundai híbrida y eléctrica desde 19.905 euros y solo este mes disfruta de la tranquilidad de tener 4 años de mantenimiento gratis. Más información en Hyundai.com. Tema tecnológico, cuestión técnica. Hoy vamos a conocer con mayor profundidad de qué se trata, en qué consiste, cómo funciona y a nivel conceptual lo que es la pila de combustible de hidrógeno. Javier. Sí, como anticipábamos antes, es la quinta tecnología eléctrica que acompaña y esto es una opinión mía personal, y que acompañará más que ninguna otra al futuro de la automoción. Se trata de un dispositivo electroquímico que produce una reacción química para suministrar corriente eléctrica a un circuito externo. Es así de simple. ¿Y cómo funciona? Pues la pila de combustible es una célula de combustible, que también la llaman celda, la llaman pila, hay 1000 nombres posibles en inglés, que abastece de forma continua y constante, produciendo electricidad de forma continuada a través de una reacción que se produce a través de reactantes por la introducción de hidrógeno y de oxígeno, que el oxígeno se coge del exterior y el hidrógeno va en tanques de combustible que van aportando. Y esa pila es la que de alguna manera produce la electricidad de manera continua, que va a una batería que a su vez alimenta un motor eléctrico. Con lo cual son coches eléctricos que se autoproducen su electricidad, son igual de silenciosos que un coche eléctrico, y lo hacen a través de tanques de depósito de hidrógeno. El hidrógeno es probablemente el material más grande, de mayor cantidad de disponibilidad en el mundo. En el aire, en el agua, en todos sitios hay hidrógeno. Con lo cual ahí está un poco el tema. Yo entraría más en temas técnicos, pero me parece un poquito aburrido. Lo importante es entender que un coche de hidrógeno, de pila de combustible, cuenta con 4 o 5 tanques de hidrógeno, tanques que están a una determinada temperatura y demás, con lo cual pueden albergar entre 20 y 25 kilos de hidrógeno condensado, y llegan a tener autonomías eléctricas de hasta 600 kilómetros, pues echando igual que echamos hoy gasolina, pero hidrógeno en vez de gasolina. Faltan las hidrogeneras, no hay hidrogeneras en Europa. Esto tiene buena pinta porque, quiero decir, toda la tecnología que se ha hecho en los últimos años para motores eléctricos alimentados por baterías sirve, es punto y seguido, porque no tienen que sacar un motor eléctrico nuevo, sino es simplemente que la alimentación viene a través de batería, y ahora vendrá una producido por unas células de hidrógeno que alimentan una batería, pero como es recargable no necesita tener la masa que tienen los coches eléctricos. Y lo llevas puesto. Quiere decir que yo he conducido ya 2 coches de pila de combustible. Y os aseguro que la sensación es la misma que un coche 100% eléctrico, con la única diferencia que hay que ponerles hidrógeno. Hay 2 en el mercado comercializados hoy por hoy. 2. Uno es el Toyota Mirai, que es el primero que se comercializó, y el otro es el Hyundai Nexo. Chicos, ¿qué os parece si, aprovechando que tenemos aquí en nuestro estudio plató una pila de combustible físicamente, enseguida nuestros compañeros van a través de nuestras cámaras a mostrarnos con mayor detalle de lo que se trata? Y yo creo que con algo más tangible como lo que tenemos tan próximo vamos a poder explicar aún mejor de qué se trata. Bueno, estamos viendo una pila de combustible de hidrógeno real. Está en forma de presentación, como ven es muy pequeñita. Un coche de célula de combustible de hidrógeno puede llevar cientos de estas pequeñas pilas. ¿En qué consiste? Se le inyecta hidrógeno, se le inyecta oxígeno y se realiza el proceso electroquímico que realiza la creación de la electricidad en esos 2 polos de la parte de arriba que estamos viendo, rojo y negro, que es de donde saldría la electricidad. Esta pila la hemos probado y es como tener una pila en casa. Simple y llanamente, si le das hidrógeno y oxígeno, empieza a producir electricidad ella sola. Fíjense qué tecnología más simple. Por eso muchos pensamos que el futuro del mundo del automóvil se basará en la pila de combustible de hidrógeno. Y entramos en lo que sería tecnología en su máxima expresión, porque vamos a hablar de la conducción autónoma, es decir, de la posibilidad de que los vehículos circulen solos por sus calles y carreteras. Bueno, esto
Yo creo que mucha gente considera que es ciencia ficción, pero debo decir que ya no es ciencia ficción. La conducción autónoma es un tema que está en funcionamiento y probándose en muchas partes del mundo, y sinceramente llegará el momento, faltan años, en el que podremos decirle al coche: llévame a casa de mi madre y ir leyendo el periódico. Esto podrá llegar a ocurrir, pero tienen que suceder muchas cosas para que esto suceda antes. Por supuesto, hoy por hoy hay diferentes niveles de conducción autónoma, y las pruebas que se están haciendo de conducción máxima, es decir, sin que haya conductor, pues están dando buenos resultados en algunos países como Estados Unidos, Japón, etcétera, y podrá llegar a ocurrir. Los niveles de conducción autónoma en nuestro mundo hoy por hoy pues son 5. Lo que se denomina nivel 0, que es sin ningún tipo de automatización de la conducción, y el conductor es el que hace todo, es decir, los coches, prácticamente los coches actuales. El nivel 1, que es todo tipo de asistentes al conductor que hacen que el coche haga cosas que el conductor no tiene por qué hacer. Prácticamente donde estamos hoy, básicamente. El nivel 2 ya es un poco más complejo, es una automatización parcial de la conducción, con asistentes a la conducción, pero siempre sometidos a que el conductor diga ok, hágase, con lo cual sigue estando el conductor como cabeza de la conducción del coche. Nivel 3 es una automatización condicional de la conducción, con funciones de conducción un poquito más elevadas. Ahí vemos en nuestro vídeo diferentes posibilidades de estos sistemas de nivel 3. El nivel 4 es alta automatización. Hay muy pocos coches hoy por hoy con nivel 4 de autonomía. El nivel 4 es que se puede guiar el coche perfectamente sin conductor, pero el conductor tiene que estar ahí con la expectativa de responder en un momento dado. Pero ya el coche puede ir solo, que ya es un paso al frente. Y luego algo sorprendente, y les debo decir que yo me he sentado en un coche de nivel 5. El coche de nivel 5 se sienta uno en el asiento de atrás y lee el periódico. Y el coche va a donde se le ha dicho que vaya, sin ningún tipo de error, frenando y trabajando absolutamente por sí mismo. Es sorprendente. La sensación que uno tiene, que no estás acostumbrado, es que te vas a chocar, pero no te chocas. El coche lo hace, y lo hace todo muy bien. Es evidente que para llegar a este nivel, pues las infraestructuras, las tecnologías todavía tienen mucho que avanzar. Debo decirles que se necesitan y se están desarrollando pues un montón de tecnologías, que son las que se están aplicando, como sensores ultrasónicos, posicionamiento y navegación por satélite, sistemas de navegación inercial, según se está produciendo el movimiento online, sensores infrarrojos, sistemas de cámaras muy especiales, radares por todos sitios en los coches, los radares también de tipo láser, que hoy por hoy todavía no se aplican en casi ningún coche, la cartografía y la localización con interpretación de datos del entorno. Hay una secuencia aquí muy curiosa, que es que prácticamente si todos los coches fueran autónomos 5, es casi imposible que lleguen a chocarse. Y se pueden prácticamente eliminar los semáforos. Esto es un tema un poco de futuro, hoy por hoy. Imagínense esto en mitad de Sevilla y después de una feria de abril, ¿no? O sea, esto puede ser mucho más complicado. Hay además unos sistemas de comunicación vehicular que se están desarrollando muy especiales, y hay una secuencia aquí de un nivel 5 de Mercedes en pruebas que llama mucho la atención. El coche aparca, el coche sale, etcétera, etcétera. Y un Tesla, los Tesla probablemente han hecho un desarrollo más avanzado. Ahí lo ven, él solo se mueve por la carretera sin ayuda de nadie. Anticipábamos, dentro de nada ya tendremos esa nueva norma Euro 7 en sustitución de la actual Euro 6. ¿Qué cambios nos va a traer? Bueno, pues sobre todo tienen que ver con regular y reducir las emisiones contaminantes. Al final esa senda que es imperioso seguir hacia el mundo sostenible. Efectivamente. Bueno, esto es para mí un pequeño suplicio hablar de esto, la verdad, no lo puedo negar. Nuevos límites a las emisiones contaminantes de los vehículos nuevos. Se habla de julio del 2025, pero no sabemos bien las fechas de partida de esta nueva Euro 7. Hoy estamos en Euro 6. Y la verdad es que está clarísimo que la batalla emprendida por la Unión Europea va contra fundamentalmente los coches diésel. Esto es un poco mi deducción inmediata sobre leyendo y estudiando estos puntos de Euro 7. La verdad es que si analizamos por tipo de coche qué es lo que va a ocurrir con la Euro 7, pues para los diésel, que son los peor parados absolutamente de esta nueva normativa,
pues van a reducir sus emisiones de óxido de nitrógeno en un 50% respecto a la actual normativa Euro 6. Eso es tanto como matar el sistema gasoil, el sistema diésel, prácticamente. Es imposible ya reducir más las emisiones. Para los gasolina, la reducción será de un 40%, algo más accesible. Para camiones y autobuses, la aplicación será en julio del 2027, por lo que estamos leyendo a fecha de hoy, y no sabemos muy bien todavía qué es lo que va a contener. Pero como norma general, se está estudiando también pues, la reducción de emisiones de gases de metano, de óxido de nitrógeno, de amoníaco. En una palabra, prácticamente lo que se está diciendo, o eres eléctrico o no me sirves. No se podrán matricular coches por encima de esta normativa a partir del momento en que se ponga en marcha, pero debo decirles que las marcas y los fabricantes europeos tienen abierta una clara lucha contra esta nueva normativa. Veremos cómo acaba. Biocombustibles. Y es que siguen siendo unos grandes desconocidos, sobre todo en cuanto a su aplicación y a las posibilidades que nos ofrecen. También tendrán sus puntos positivos. Por supuesto, pero vamos a ver. Yo creo sinceramente que en la Unión Europea andan un poquito despistados. Es una opinión mía y de mucha otra gente del mundo del motor. Porque primero fomentan los biocombustibles como posibles combustibles para reducir las emisiones y los consumos, y ahora van y los prohíben. O sea, esto es todo un lío bastante... Los prohíben con un pretexto muy peculiar que es la deforestación, este tipo de cosas que están siempre en la agenda esta 30 que tienen por ahí, y que realmente lo que hace es volvernos locos a los fabricantes y a los usuarios en todo lo que se está haciendo. A ver, ¿qué son los biocombustibles? Para explicarlo a nuestros oyentes, escuchantes, escuchadores y visualizadores, nada más y nada menos. Pues son los combustibles que se obtienen a partir de desechos de residuos del tipo agrícola, forestal o incluso animal. Suponen un 74% aproximado de reducción de emisiones, está muy bien, y hoy se están aplicando ya los biocombustibles en algunos motores de combustión. Y en teoría era algo que iba a fomentarse, pero en este momento la Unión Europea, prácticamente por temas de deforestación y demás, pues lo están evitando, en alguna palabra. La Euro 7, de la que hemos hablado, Alexia, prácticamente prohíbe la utilización de biocombustibles. O sea, que es donde estamos, en el constante cambio, quito, cambio. Y claro, los fabricantes, todos podemos entender que necesitan hacer inversiones importantísimas para poder atender a esta demanda de bajas emisiones y bajos consumos, y si me van cambiando la idea cada 10 minutos, pues imagínense lo que son las inversiones en fábricas y en tecnología que se van tirando directamente a la basura. Bueno, los biocombustibles eran una posible alternativa a los coches eléctricos, y ya con todo esto que les he contado han dejado de serlo. Vamos a adentrar en lo que se denomina neutralidad de carbono, y es que no en vano se trata de una prioridad para más de 195 países. Ya saben que la línea de todos sigue siendo eso, el mundo sostenible, ecológico, y no podía ser menos en el mundo de la automoción, del motor. No, efectivamente. Es un concepto, el concepto de neutralidad de carbono, muy hablado y poco conocido por la gente. No todo el mundo sabe en qué consiste este tema de la neutralidad de carbono. Nos van a acompañar unas imágenes interesantes sobre esto, sobre neutralidad de carbono, que nos acompañan y que son muy simpáticas, yo creo, en esta ocasión. A ver, la huella de carbono neutral se consigue en el momento en que las emisiones de dióxido de carbono, que es el mayor contaminante, el CO2 del que tanto hablamos, esta emisión hacia la atmósfera, sean absorbidas de forma natural por los bosques, las plantas y el resto de componentes de nuestro planeta, transformándolo en oxígeno. Es decir, emitamos el dióxido de carbono que la Tierra es capaz de absorber. Hoy por hoy, las emisiones, la capacidad que tiene la Tierra de absorber CO2 se mueve en torno a 9,5 hasta 11 gigatoneladas al año. 9,5 hasta 11. Estamos emitiendo 38 gigatoneladas los seres humanos, es decir, 3 veces lo que la Tierra es capaz de asumir. Imaginaros, con la acumulación del tiempo, lo que significa esto a efectos de, efecto invernadero y tantas otras cosas. El carbono neutro, o sea, el efecto de carbono cero, no existe todavía.
pero está previsto o se pretende que en la mayoría de las actividades humanas lo esté en el año 2050, que es poco tiempo para conseguir una situación así, porque solo el automóvil significa en torno a un 20-25% de las emisiones de CO2 del mundo, un 20-25%, pero es que el resto son calefacciones, fábricas, todo tipo de producciones, etcétera, etcétera. Hay que hacer una reducción absoluta a nivel global en todas las actividades. La reducción tiene que ser por lo menos del 50%, nada más y nada menos, en el año 2030-2050, en relación a las emisiones medidas en el año 1990, que es cuando se produjeron estos acuerdos que ha citado Alexia de París, la famosa reunión de París. ¿Qué están haciendo las marcas automovilísticas para llevar adelante esta reducción importantísima de emisiones de CO2? Pues están haciendo una transformación completa de la industria. Estamos viviendo la mayor transformación de la industria del automóvil de la historia desde que empezamos y hablo del automóvil y de la motocicleta, Carlos, porque en ambos casos se está haciendo este trabajo. Primero con electrificación, coches eléctricos, etcétera, todo tipo de actividades. También en la moto, ¿verdad? Hombre, todo lo que sea motores de combustión, con combustibles fósiles, calefacciones con carbón, que están volviendo, algunos países están volviendo al consumo de carbón, ese es un paso atrás en la necesidad que estás hablando, pues eso no tenemos más remedio que reducirlo, sino mal nos vamos a ver, claro. Así es, y de hecho esta actividad está absolutamente dando las indicaciones correctas de la industria del futuro. Y hablo del automóvil, que es el mundo que nos compete, pero es toda la industria del mundo la que tiene que estar. ¿Qué contamina más? Parece una pregunta obvia a priori, verán que no es tan sencillo. ¿Un coche o una moto? Todos podemos pensar que, como comienzo de idea, Carlos, una moto más pequeñita, menos consumo, pues contamina menos. Pero a lo mejor esto no es tan rotundo, no es tan fácil. Bueno, yo creo que vamos a explicarlo un momentito, Carlos, porque antes de debatir hay que tener unos pocos datos en la cabeza. Pues damos datos y yo creo que la opinión de Carlos aquí es imprescindible. Es fundamental. Bueno, el vídeo que nos está acompañando, que nos va a acompañar desde este momento, es un vídeo genérico que hemos hecho muy simpático, en el que, bueno, vemos un poco ventajas de la moto respecto al coche, en plan divertido. Es un vídeo divertido. Bueno, el tema no es nada divertido, vamos a decir las cosas como son. ¿Los dibujitos los has hecho tú? No, he ido utilizando imágenes de amigos y de gente, ¿no? Pero está muy simpático y por eso me gustaba ponerlo hoy en este programa. No, sí, está muy bien, sí, por eso te lo preguntaba, porque son preciosos. Está muy divertido. Vamos a ver, emisiones en lo que respecta a dióxido de carbono, CO2, que es probablemente el causante mayor del cambio climático a nivel mundial. Bueno, pues no hay la menor duda de que un coche emite mucho más CO2 que una moto, hoy por hoy, aunque solo sea porque el consumo de combustible es muy superior en un coche, pero del tipo 7 veces al consumo de una motocicleta, salvo las motocicletas de alta cilindrada, donde los consumos pues bueno, suben bastante y se acercan a los coches. Pero hay que recordar que hay otra serie de factores, como por ejemplo la medición clásica de emisiones por persona. El coche mediamente transporta 2,1 personas y a veces hasta 4. Si hacemos un cálculo de emisiones por persona, cuidado, que ya parece que nos acercamos entre moto y coche. Si 4 personas viajan en un coche, evidentemente las emisiones son menores por persona que una persona o dos viajando en moto. Son detalles que hay que considerar a la hora de debatir este tipo de temas, pero sobre todo lo que más creo que conviene que entendamos es que el CO2 no es la única emisión dañina, hay otras muchas. Pongo un ejemplo. Los hidrocarburos no quemados, que las motos, especialmente las de 2 tiempos, emiten más que los coches, este tipo de hidrocarburos no quemados. El monóxido de carbono, las motos en particular, las de 2 tiempos una vez más, pues tienden a emitir mayores cantidades que los coches también. Hay que recordar que los óxidos de nitrosos, el NOx, las motos, especialmente las antiguas o de menor cilindrada, pueden llevar a emisiones de NOx mucho más altas por kilómetro que los coches, ¿vale? Y las partículas finas, las motos de 2 tiempos, por el tema del aceite y demás, pues emiten bastante más que los coches. Con lo cual, mi conclusión, y luego vosotros decís vuestras opiniones, las motos pequeñas y eficientes suelen emitir menos CO2
por kilómetro que los coches, pero pueden ser más contaminantes en cuanto a otros gases nocivos y a otro tipo de partículas. Y esto hay que entenderlo, porque esto no me lo invento. No, cifras muy importantes. Pero ahora sí, Carlos, le veía yo tomar muchas notas y disentir en muchos aspectos. Hombre, yo respeto todo el estudio que ha hecho Javier del tema de lo que poluciona una moto y un coche. Evidentemente no puedo estar nada de acuerdo por dos razones. Primero, la base de la contaminación viene por transportes de masa por consumo, ¿no? Evidentemente aquí la moto tiene mucho menos masa que un coche, pero en cuanto y está claro que lo que ha dicho Javier, que el CO2 es muchísimo más contaminante un coche que un moto por persona, aunque él dice que la media es dos personas por medio, habrá subido, antes era 1,6 hace unos años. 2,1 actualmente. Sí. Bueno, 2,1 y la moto es un 1,1, me parece. Muy Entonces, a mi pesar o a nuestro pesar y por desgracia. Sí, espero que eso suba a 2. Entonces, evidentemente, el CO2 contamina muchísimo más un coche. En eso estamos de acuerdo, Carlos. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y respecto a los demás efectos contaminantes que tú me has dicho, te diré que lo basas en dos tiempos. El porcentaje de dos tiempos de motos va a ser casi despreciable en breve, pero en breve te digo en 2 o 3 años, casi despreciable. Ya es casi despreciable, son 2 o 4 tiempos. Y además con unas condiciones, la Euro 5, te quiero decir que consumen muy poquito. O sea, los 2 tiempos ha pasado las poluciones en otros contaminantes que no son CO2 en 2 tiempos, y eso no me vale. Y después hay otra cosa, y es el tiempo de transhumancia, o sea, de transporte. Es decir, una moto para hacer el mismo recorrido en una ciudad, por ejemplo, que es la contaminante mayor, tarda no la mitad, menos de la mitad, con lo cual eso también influye en la contaminación. O sea, que no puedo estar de acuerdo contigo, Javier. Bueno, pues es una diferente visión de las nos cosas. encanta tener ópticas distintas. Bueno, hemos querido hablarles un par de minutos sobre las famosas y ya tan conocidas pruebas Euro NCAP de impacto de los coches. Euro NCAP es una asociación europea que trabaja para medir la seguridad de todos los coches que se lanzan y se utilizan en el mercado europeo, sean europeos, sean asiáticos, americanos y demás. Y este tipo de actividad permite además, asegurar que la seguridad de los coches sea la correcta y permite también competir a las marcas en este sentido y también dar a los clientes este tipo de seguridad a la hora de adquirir un coche. Estamos viendo diferentes pruebas de impacto que Euro NCAP realiza sobre todos los coches con los que trabaja. Básicamente son pruebas de choque frontal que hemos visto, pruebas de impactos laterales, prueba de impacto contra postes también a nivel lateral, pruebas de seguridad de peatones, ya lo ven ahí, y también una evaluación completa de todos los sistemas de asistencia al conductor de seguridad con que cuentan los coches. La clasificación que se obtiene como consecuencia de todos estos aspectos técnicos que no voy a detallar, es una clasificación por estrellas, pasando por una estrella que es lo mínimo, no cuenta con una tecnología de seguridad demasiado elevada. Un coche Euro NCAP con una estrella ya hace años que no se ve. 2 estrellas, pues una protección básica, por definirlo de alguna manera. 3 estrellas es un nivel medio de seguridad que protege suficientemente bien a los integrantes del coche en la mayoría de las situaciones, que no en todas. 4 estrellas ya es un buen rendimiento de seguridad con una amplia gama de tecnologías de asistencia que permiten, asegurar la seguridad de los ocupantes del coche y de el exterior, peatones, bicicletas, etcétera, etcétera. Y 5 estrellas, que es la máxima posibilidad, es el nivel más alto de seguridad, que es protección muy buena en caso de accidente y un sistema muy consolidado de tecnologías muy avanzadas. Se pueden imaginar que las marcas se pelean para obtener las 5 estrellas Euro NCAP, que es, por cierto, a donde todas las marcas están trabajando para llegar con cada uno de sus modelos. Ya entre 4 y 5 se encuentran, yo creo, todos los modelos en comercialización ahora mismo en el mercado. Ya decíamos que el Renault Captur que hemos visto, consigue las 5 estrellas Euro NCAP y evidentemente tiene un nivel de seguridad más que amplio. Carlos, ¿y en motos existen este tipo de pruebas? Sí, la electrónica va avanzando mucho y aunque no es lo mismo porque son 2 ruedas, sí, ahí va avanzando de año en año, se nota mucho. Controles de tracción, los famosos controles de tracción
y ahora pues la electrónica cada vez se va detectando más las situaciones en cada momento, de las distintas situaciones que puede vivir una motocicleta de 2 ruedas, y lógicamente cada vez es más interviniente la electrónica y por lo tanto más seguridad. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de coches que hay que romper en Euro NCAP para hacer este tipo de pruebas? Es una pena, pero también es en favor de los clientes y los que circulamos después con los coches por las carreteras con la seguridad necesaria. Aunque la verdad yo he visto en persona pruebas Euro NCAP y uno ve allí unos destrozos que dan auténtica pena. Y con estas imágenes espectaculares nos despedimos. Seguro que al menos hemos logrado algo, llamar su atención. Pues que la mantengan cada semana para seguirnos los viernes a las 12 aquí en Ecos del Motor, en Click Radio Televisión Global, Click Comunicación. Muchísimas gracias, Javier Gete, Javier Lillo, a mi compi Nayara en los mandos técnicos y a todo el equipo de esta gran cadena. Que disfruten la semana y ya saben que nos encontramos cada jueves en Todos a la Fuga, en la nave de Ulises, los martes en News Click Cyber y cada viernes en Ecos del Motor, además del resto de gran programación de Click Radio Televisión. Adiós. Qué suerte estar tranquilo. Descubre la gama SUV de Hyundai híbrida y eléctrica desde 19.905 euros y solo este mes disfruta de la tranquilidad de tener 4 años de mantenimiento gratis. Más información en Hyundai.com.